bless you. This is the Reverend Dr. Gilberto Rosado. Y Dios le bendiga a todos. Bienvenidos a nuestra enseñanza de hoy. Hoy es el último enseñanza de este sazón o este época antes del sabático que siempre tomo por el verano y también en el invierno. 2 meses hasta septiembre. Ya empecé una miniserie en lo que se llama la decepción. Os conozco, mejor dicho, que la decepción es la más importante habilidad que debe una persona conocer. Muy importante. Así que vamos a cubrirlo hoy. Y empecé un poco la semana pasada. Eso es lo que me dio pues el ímpetu de entrar en esto hoy en YouTube. Tengo el serie como un playlist para aquellos interesados. Y aunque esta va a ser la última enseñanza de este periodo, en septiembre, muy probablemente voy a seguir con esto. Hemos dado el pausa a la serie de el significado real o actual, no actual, o la original de santo. Todavía estoy en eso. Estamos haciendo el libro también. Los videos que ya hice los estoy poniendo hacia un libro. Y quizá en septiembre empiezo con eso, ¿no? Depende de lo que el Espíritu dirige, pero por ahora lo importante ahora es lo que tengo del Espíritu, es que tenemos que dirigirnos a estas falsas ideas que tiene la gente, que causan las falsas religiones, etcétera, etcétera. Nosotros soy el matador de ateísmo. Nadie más realmente ha podido eliminar el ateísmo como yo le hice. ¿Qué quiero decir con eso? Porque lo que estoy enseñando en mi seminario, que concluye en octubre 26 de este año en Nueva York, en el Adria Hotel Conference Center, es contundente. Esto es lo que elimina el ateísmo como se ha conocido hasta el día de hoy. No quiere decir que no haya más ateísmo. Siempre va a haber gente que ignoran mis enseñanzas. Los que ignoran mis enseñanzas van a seguir siendo ateos, y los cristianos que ignoran la enseñanza también van a seguir creando más ateos. Eso es la historia. Sencillamente eso es lo que es. Así que si usted no quiere crear más ateos o ser uno usted mismo, usted debe de atender a lo que estoy diciendo. Alright, in any case, pero dicho sea de paso, hay mucha evidencia de lo que estamos enseñando. Es muy importante. No estamos repitiendo lo que están diciendo otra gente en nuestras iglesias, porque lo que está pasando es que ellos están forjando esta situación. Así que vamos a hablar de eso hoy. Sencillamente vamos a entrar ahí de lleno en la palabra de Dios. ¿Qué es lo más importante de la palabra de Dios? Pues, ¿qué es la palabra de Dios? Porque el problema es que hay mucha contienda con lo que es la palabra de Dios. Toda iglesia, toda religión dice que ellos siguen lo que dice la palabra de Dios, pero no están haciendo cada uno igual cosa. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, que están leyendo otra Biblia o están entendiendo otra cosa. ¿Qué es el problema aquí? Y nosotros vamos a entender por qué razón hay tanta controversia con la Biblia. Porque aunque muchos dicen que están basados en la Biblia, ya hemos dado mucha evidencia en todas mis enseñanzas. Yo he enseñado cómo este grupo, aquello, el otro, aún los originales hebreos, no hicieron conforme a la palabra de Dios. Ese es el punto.
¿De qué están hablando? Usted tiene que estar, si va a pensar que tú estás bien en Dios, que tú estás correcto en su fe, cualquiera que sea, pues entonces usted tiene que también ser autocrítico. No que yo te critique. Yo no estoy aquí para criticar su fe. Yo estoy aquí para enseñarte cómo que tú critiques su fe. Porque si tú no puedes criticar tu fe como yo hago con el mío, usted nunca va a llegar a la verdad. Usted puede estar en una falsa religión fácil porque nunca cuestionas, nunca desafía sus creencias. Y las creencias hay que desafiarlas para asegurar. ¿Cómo tú puedes decir eso, Rosado? ¿Cómo vamos a estar desafiando la palabra de Dios? ¿Cómo se puede hacer eso? Pues te voy a enseñar en la Biblia. Vamos a ver si vamos a enseñarte en la Biblia. Vamos, usted quiere, porque usted o me oye hablar, siempre está diciendo, mira, yo hablo conforme a la palabra de Dios. Y esto es lo que te va a confirmar para ti. Ok, vamos a ir a la palabra de Dios. Estoy buscando, ya hice esta enseñanza en inglés. Entonces estoy ya buscando el texto que usé. Para decir esta pauta. Perdón. No te pausa ahí. Ok, aquí va a estar en 2 Timoteo 3:16. Vamos a ponerlo en español. En español, porque así es. Ok, en español. Ahora, vamos. Ok, dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. La palabra es para corregir, redarguir, que quiere decir que es probando las cosas, desafiando, para ver que lo que está creyendo es la verdad. Eso es lo que quiere decir redarguir. En inglés es reproofing, para asegurar que esto es lo que es probándolo. Entonces, por eso yo puedo decir que la escritura y el desafío que uno debe de tener siempre para asegurar que uno esté bien, eso es redarguirte. Pero usted lo tiene que hacer para sí mismo, corregirte para sí mismo usando la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que hay que hacerlo. Así que usted nunca debe estar en una creencia o una fe que no te deja redarguirte o corregirte, ni para instruirte. La palabra de Dios es para eso. Así que directamente la palabra de Dios tiene esa habilidad, tiene esa potencia. La mayoría de las personas espera, mira cómo que suave la decepción. Porque, let's see, vamos a ir a otro texto. Les voy a enseñar. Ok, vamos para Mateo 22-29. Ahí está la salsa. Vamos a ir para allá. Y aquí tú vas a ver algo. Mira, dice, entonces respondiendo Jesús, fíjate, respondiendo Jesús le dijo, erráis, ignorando las escrituras. ¿Okay? Ese es el problema.
Y esta gente eran gente de escritura. La gente que dijo esto era gente de escritura, gente que eran estudiados, eran certificados. ¿Tú sabes lo que estoy diciendo? No tienen certificado, pero si estuvieran hoy en día, estuviesen certificados con diploma, doctorado, etcétera. Estas son gente, son doctores, educados. ¿Ves? Pero sabía mucha Biblia, mucho, sabe mucho. Pero estaban en qué? Estaban en error, right? Estaban en decepción. ¿Por qué? Porque estaban en ignorancia de las escrituras. Pero ¿cómo puede ser ignorante de la escritura si eran gente que enseñaba la escritura? Right? Este es el problema. Porque el conociendo la escritura no es conociendo la escritura. Es más allá. Es como cuando dice la palabra que Noé conoció su mujer. O Adán conoció a Eva, no quiere decir que lo conoció así con diploma, con certificado, hello, ¿cómo está? Como si no era, quiere decir más allá, más. Y aquí, entonces, conociendo la escritura, es conociendo más allá que conocer de la escritura. Como aquí, ignorando la escritura no quiere decir que no sabían la escritura, sino que no estaban conscientes del significado de lo entendido, se dice, o intentado, el intento de Dios con lo que dice la escritura. No estaban conociendo, ellos sabían la letra de la escritura. Ese es el problema. El ateo necesita ver este programa. El ateo, si tiene un amigo ateo, déjalo para acá. El que dice que la palabra de Dios era copiada de otra fuente, tráelo para acá. El que dice que la palabra de Dios fue cambiado, tráelo para acá. Y toda doctrina que está basada, iglesia y creencia que está basado en la idea o fortalecido con la idea que la Biblia fue cambiado, fue corruptado, fue corruptado por hombre, tráelo para acá. Vamos a hablar de esto, porque esto se elimina hoy día, se termina. Porque el problema es aquí, hermanos y amigos, es que no importa. Eso no son razones. Ahora, son razones si usted piensa que la palabra de Dios es lo escrito. Sí, ¿ok? Sí, porque si alguien cambia lo escrito, pues entonces ya no es lo original. Tiene razón. Pero el problema aquí es que no es lo escrito. Ese es el problema. Y eso no son cosas que yo le estoy inventando. ¿De dónde tú sacaste eso? Que la palabra de Dios no es lo escrito. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Ok, so let's go. I just love this stuff. Okay? La palabra de Dios, mira, que dice en Juan 1:1. Let's go. Mira de la palabra de Dios. Fíjate. En el principio era el verbo. El verbo es palabra. Right? El verbo es palabra. El logos. Y el verbo era con Dios. Y el logos, la palabra, era Dios. En inglés usan word, la palabra, el logos.
¿Qué son palabras? Lo que pasa es que la gente no está entendiendo palabras. ¿Qué es una palabra? ¿Qué es una palabra? Estos verbos, ¿qué es? ¿Qué es en sí? Solamente son símbolos, aquí los caracteres puestos juntos y juntamente crea un concepto. Septo, como el septo de un rey. Excepto porque tiene una punta o punto. Eso es el septo. Intercepto. Los puntos cruzan. Precepto. Antes del punto. Antes del punto. Septo. ¿Sí? Completo. Punto. Septo. Tienes el percepción. ¿Qué está entendiendo? ¿Qué quiere decir septo? Acepto. Recibo y punto. Okay. El carácter es junto, trae consigo con la idea, el concepto. Eso es lo que es la palabra. Eso no son palabras lo importante. Son el concepto. O sea, la idea. Y las ideas juntas con otros y juntas con otros trae una enseñanza, trae el significado de todo el pasaje. Así que no es las palabras en sí escritas, es el concepto que traen, que forjan en cualquier momento a cualquier sociedad. Porque lo que pasa es que la Biblia fue escrito en un tiempo a un pueblo. No quiere decir que entonces, como hacen ellos, pues yo lo interpreto, es para nosotros a ese tiempo. O sea, hay que entender esos tiempos para entender cómo aplica a nosotros hoy día. Eso es hebreo. Eso es la idea cuando tú tomas las palabras literales, las letras, y lo tomas como fue escrito. Y tiene que ser así porque fue escrito así. Pues esos problemas causa que hay que ver lo que quiere decir eso en aquel tiempo y en qué se aplicaba en aquel tiempo y entonces viene la idea de cómo fueron que los hebreos en ese tiempo pensaron de esto. Porque entonces vale, la idea vale si eso es el perspectiva. Okay. So, si eso es el perspectiva, esas cosas valen. Así que, ¿dónde está el problema? Bueno, el problema está en lo siguiente. Y en lo que sigue es esto. Usted ve aquí mismo en este texto, antes de ir a otro. Usted ve que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cómo se entiende esto en relación a la palabra de Dios? Porque en inglés dice la palabra, en el griego dice logos, que decir palabra, quiere decir representación de conceptos. Ahora, ¿qué no había en este verso? ¿Qué no había aquí? ¿Cómo no lo podemos interpretar? No se puede interpretar como palabras escritas. Así que la palabra de Dios, el logo de Dios, no era ni nunca era palabra escrita. ¿Okay? Cuando la persona ateo, cristianos que van a ser ateos en el futuro porque son cabeciduras, no quieren asistir a mi seminario, no quieren aprender aquí en este canal, y todo lo demás, ellos no entienden, ellos van a criticar o van a disminuir su fe cuando descubran evidencias de que la palabra de Dios fue pervertida, que la palabra de Dios alguien cambió algo, que pusieron, añadieron cosas
a través de los tiempos. Ay, mi hijo, pero si ese es tu intento de traer esa evidencia, pues te tengo otra más grande todavía, más sencillo. La palabra fe ha cambiado. La palabra gracia, la gracia de Dios, también la palabra ha cambiado. Fíjense, la palabra más clave en la Biblia es fe para la salvación, y esa palabra está mal entendido hoy día. La gracia de Dios, otro punto teológico que también está por allá lejos. Cuando la gracia de Dios era algo más directo y sencillo desde los tiempos en que se escribió. Y si los cristianos hoy día estuvieran con la definición original de gracia, con el entendimiento original de fe, estuvieran una iglesia poderosa en la tierra. Poderosa sin duda. Pero como la iglesia adopta palabras del mundo, como todo lo demás del mundo, y conceptos del mundo, pues la iglesia se ha reducido a una iglesia mundanizada, y no quiero decir aborotamente carnal, sino que sus conceptos y las palabras que usa son del mundo, no son de Dios, no son de la palabra. Y entonces carecen de poder, carecen de autoridad. Por eso la iglesia no tiene autoridad. La gente lo ve como un chiste, porque la iglesia no tiene autoridad en la tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia ha aprendido su inglés y su español de las escuelas seculares. Right? El enemigo le ha enseñado, instruido palabras, y ha cambiado en la palabra fe, y ha cambiado la palabra ¡ay, santo! Oh, gloria a Dios, la gracia de Dios por otra cosa. Oh, santo Dios, hermano, si tú eres pastor, oye, usted está oyendo, Espíritu Santo, óyelo. Santo Dios, ten cuidado allá. Let's go, wake up. Despiértate tú que duermes, te alumbrará Cristo, aleluya. Lo que esto está hablando aquí es que la palabra, y voy a explicar todo esto muy fácil, aquí la palabra es tan linda, que la palabra está diciendo que el verbo era con Dios. Aquí no era el verbo en molde, escrito. Nunca era la palabra de Dios escrito. La palabra de Dios que habla la Biblia siempre ha sido vivo, una palabra viva, una palabra fluyente, no estática. La Biblia es estática, fíjese. La Biblia es estática. Cuando el ateo y los futuros ateos entre los cristianos, y yo siempre estoy usando eso porque es la verdad, ustedes son unos cabezaduros, no quieren oír, tienen su pastor, tienen quien te enseña, no quiere oír. Okay. So, el futuro. Vamos a ver. Aquí la palabra de Dios no es escrita, no es estático, es vida, es vivo. Amen, praise God. Así que nadie ha cambiado la palabra de Dios. La palabra de Dios no ha cambiado, porque la palabra de Dios es vivo, no es lo estático. So, ¿qué quiere decir entonces que lo estático a través de los tiempos se ha cambiado? ¿Y cómo se considera eso? Entonces, en eso yo le expliqué la semana pasada y en algunas otras enseñanzas, como yo tengo la habilidad de causar cosas que suceden en el futuro con ciertas acciones o palabras que uso hoy, en ciertas circunstancias, en cierto modo, y yo conozco cómo va a actuar fulano, fulana, y qué va a proceder si hace eso en tal ambiente. Ya
tengo esa habilidad de proyectar y calcular el resultado más allá. Y yo soy hombre, yo no soy mago. Soy un hombre sencillo. Ahora, si yo puedo hacer eso, ¿cómo tú vas a decirme que Dios no puede hacer aún más que eso? ¿Sí? Que Dios, pues, nosotros somos los que tenemos el tiempo que nos limita. Dios no tiene tiempo que lo limite. Y eso es algo que la gente se olvida un poco. Eso tiene mucho que ver con la palabra de Dios, pero también tiene que ver, ahora cruza entre lo más primario. Porque aunque la palabra de Dios es lo más importante, porque es la manera que nosotros primeramente nos conectamos mayormente, la gran mayoría de nosotros nos hemos conectado con Dios a través de ella, ¿no? La palabra de Dios, su palabra. Pero lo más grande, lo más importante, sobre todo, o lo más impactando, o aún sobre ese punto, es quién es Dios y cómo es Dios. ¿Usted entiende eso? ¿Cómo es Dios? Porque conociendo que Dios es todopoderoso, ¿cómo tú vas a creer que Dios va a permitir que su palabra se cambie? O mejor dicho, ¿cómo tú vas a pensar que aunque se cambió la palabra de Dios, lo escrito, que eso no es algo que Dios permitió o que Dios planificó desde un comienzo? ¿Por qué no va a pensar aquello? Porque yo inmediatamente cuando veo estas cosas ya lo reconozco por lo que es. Porque lo que pasa es que el hombre cambia con el tiempo. Si el hombre cambia por el tiempo, lo estático, las cosas de que Dios usa para comunicar con el hombre, va a cambiar con el tiempo. Y la prueba de eso es las palabras. Las palabras cambian con el tiempo. Así que Dios no va a usar palabras para comunicarse con el hombre. Imagínese. Y si es así, ¿por qué todo el mundo no aprende la Biblia en hebreo? Porque si Dios no cambia, pues entonces no cambió su idioma. El idioma hebreo, todos deben leerlo. Usted sabe que ninguno de ustedes hacen eso. Muchos estudian el hebreo. Pero la mayoría de gente no. Y Dios sabía eso. Dios sabe eso. ¿Quién confundió las lenguas? Come on, vamos a pensar. Vamos a poner las cosas en su sitio. Y entonces el griego. El Nuevo Testamento. Todos debemos conocer el griego. Y los que estudiaron griego dicen bien. Amén. Que eso es bueno. Que estudien el griego. Porque como Dios no puede cambiar su palabra, como la palabra de Dios es estática, pues entonces lo que está escrito en inglés no se puede. No puede porque no fue inspirada en inglés. Ese es el problema. La palabra de Dios no fue inspirada en inglés, fue inspirada en hebreo, y en arameo y en griego. Así que esas son las tres lenguas oficiales de la palabra de Dios. ¿Sí? Pero ¿cómo se contesta eso? ¿Cómo se razona? En otras palabras, si usted no piensa, usted nunca, el Espíritu Santo le dijo, estudia el hebreo y el griego, porque hasta entonces yo no te puedo hablar bien. Si nadie le dijo eso al Espíritu Santo, y yo sé que nadie le había dicho eso, es un ridículo, absurdo.
pero vamos a seguir con las ideas que la gente tiene. Porque es importante, la palabra no se puede cambiar, no se puede interpretar tampoco, no se puede traducir. Porque es que cambiar la palabra. Hay que tener la palabra como fue dado en el monte, como fue dado ahí, como fue inspirada. Eso viene a causar muchos problemas. Porque el hombre cambia, los idiomas mueren, hay idiomas muertos, ¿sí? Hay idiomas que se mueren, que son muertas. Así que entonces, como el cóptico es un idioma muerta, ya oficialmente muerta, aunque algunos lo hablan todavía, pero para su en el contexto de lo que está evidente y no, el idioma cóptico, que es Egipto en los tiempos antiguos, Egipto y de la iglesia cóptica, ahí sobrevive. Pero por el uso de naciones, el cóptico no consta. En ese ejemplo, los parámetros, es un idioma muerta. Así que entonces, eso es lo que pasa con idiomas humanos. Pero la palabra de Dios no muere. Right? No puede morir. Así que no puede ser hebreo ni puede ser griego, porque como son el lenguaje, idiomas humanos, pueden morir. Como el cóptico pueden morir. Solo que todavía lo tenemos. Right? Pero es que las palabras se han cambiado. No son las palabras, muchas palabras que se mencionaron, que se inspiraron en aquel tiempo, no significa lo mismo hoy. Entonces tú tienes esa necesidad de estudiar el contexto, de mirar para atrás históricamente, esto otro, pero como digo, con tanta gente mirando el contexto, a la historia y todo eso, todavía la gracia está mal definida y la fe también, aunque está definida en la palabra, no siguen la definición en la palabra. Porque no hay conocimiento. El error que hacen es que buscan la definición en el griego. Para Hebreo 11.1, buscan la definición en griego cuando lo está definiendo la palabra ahí mismo. No hay que buscar definiciones, porque te está dando una definición ahí. La Biblia te está dando una definición, pero lo ignoran por ir al griego, porque como Dios inspiró el griego, ese es el punto. Es que la gente son unos ridículos en la iglesia, que es tremendo, oye, tremendo. Pone más énfasis en el griego como si Dios inspiró el griego, cuando la Biblia claramente está dando una definición. Y la definición bíblica es más poderoso, más eficaz que la definición griego. Es simplemente, ¿por qué no dejamos instruir por la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es útil para instrucción, no es griego. La palabra de Dios, no en hebreo, la palabra de Dios fue inspirada. Right? Creo que ya di ese texto, pero merece que lo miremos otra vez. Vamos a mirarlo otra vez. Ese fue el primero que hicimos, ¿verdad? Vamos a buscarlo aquí. Vamos a buscarlo aquí.
Ok. Timoteo, vamos a ver aquí. Segundo Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, no el griego ni el hebreo, la palabra de Dios, como fue inspirada y puesta en la Biblia, para enseñar. ¿Sí? No hay que ir a la definición en griego. Hay que ir cuando no se entiende lo que está diciendo la palabra. Está bien. Pero Hebreo 11:1, hombre, está dando una definición. Te está dando qué es. Pues es, la fe es. Te está dando la definición y ustedes siguen yendo al griego. ¿Por qué? Para redarguir, para corregir. No importa lo que quiere decir la definición griego, si la palabra te está dando otra definición, la oficial, y es la única que la Biblia da también, para instruir en justicia. Eso es el problema, mucho estudio. Allá ustedes tienen, ustedes ponen el estudio frente del intento de Dios, de la palabra de Dios, o sea, vida, palabra de vida, la palabra viva de Dios. Porque lo que no están entendiendo es lo que dijo Pablo. Pablo dijo algo de la palabra de Dios, dijo algo de las palabras. ¿Y qué fue lo que dijo Pablo de las palabras? Vamos a ver. A ver si lo puedo encontrar rápido. Te voy a poner en pausa así un momento. Está bien porque lo recordé ahora lo que era. Segundo Corintios 3:6. Vamos para allá. Palabra de Dios. Ay, santo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mira, dice, el cual mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata. La letra mata. ¿De qué letra está hablando Pablo? Está hablando de la letra del viejo pacto, porque está hablando del nuevo pacto aquí. Está hablando de los 10 mandamientos, está hablando del Torah. Está diciendo Pablo que la letra mata. La letra mata del Torah, de los 10 mandamientos. Aunque tú digas que no, te duele, porque es la verdad. Otra vez, Juan 1:1. No había letra, no era en el principio estaba la letra. Y la letra era con Dios. Y la letra era Dios. No. Es la palabra, el verbo, el logos. La palabra de Dios es viva y eficaz. No es estática y muerto. Ese es el problema que tiene mucha gente, que no entienden la naturaleza de la palabra de Dios. Entonces traen los ateos, buscan, que esto no es Adán, estos son historias de antemano, Jesús, la resurrección de Jesús. Esos son cuentos de mitos que existían antes de la Biblia, antes que sucediera cualquier cosita, ya existían estas historias. Y esto es lo que están diciendo, es verdad, existían antes. Estas historias y cosas existían. No era, la Biblia no es el primer cuento de los acontecimientos. Es que la Biblia fue compuesto después. Que tú esperas, como algo. Ahora, ¿qué están haciendo ahora? Ahora están presentando los hechos, los datos de descubrimientos
de que estos cuentos bíblicos tenían otros cuentos similares antes. ¿Y cuándo fue que se dijo eso? Es ahora, 2020, 2024. Right? Y eso, ustedes están en la verdad cuando dicen eso. Pero ya es después de tanto tiempo. Right? Que sucedieron, no sucedieron, ¿qué? ¿Sucedieron eso o no sucedieron? Right? So, lo que estoy diciendo es que aunque las cosas se presidieron, no quiere decir que no eran verdad lo que estamos diciendo ahora. Lo que la Biblia está diciendo ahora, o dice en la Biblia cuando se escribe, no quiere decir que eso no es verdad, porque existieron otros cuentos similares a lo que dice la Biblia. No quiere decir que no eran verdades. Porque si si Adán y Eva existieron, no van a tener historias de Jardín de Edén, de cómo empezaron las cosas. No van a ser similares fuera de la Biblia y antes de la Biblia. No hay entendimiento que si Adán y Eva existieron de verdad, las historias del principio de las cosas, de lo que pasó en el jardín, no se va a tener la memoria de lo que enseñó el abuelito Adán a sus hijos, y a través de los años cambiaron las cosas que sucedieron y a través de los tiempos, y que entonces la Biblia no va aunque habla de las cosas, de las mismas cosas que sucedieron, pero en la forma más correcta. ¿Por qué decimos? Porque dice la escritura
Uy. Pon ahí el paro, porque ahí empieza la decepción. Que ahí es donde empieza. Que ninguna religión te puede decir eso, ni en hebreo. Y yo te voy a decir que ni en hebreo. ¿Cómo? ¿Cómo, Pastor Rosado, tú vas a decir que ni en hebreo se puede confiar? Porque, mira, ellos son los primeros que cambian el significado de las palabras en la Biblia. Por ejemplo, Elohim. Elohim no está hablando de un Dios. Ellos son los primeros que cambiaron y que la gramática para Dios. ¿Por qué cambian la gramática para Dios? Porque no conforma. Si cogemos las cosas como Dios lo dijo, no es la religión hebrea. No puede, la religión judía no existiese como es hoy día si cogieran lo que Dios dijo palabra por palabra y ya. Ese es el punto. Los judíos existen por cambiar el significado de la palabra Elohim, aplicando para Dios. Si Dios mismo habla, Dios lo dijo, no tenemos que estar diciendo, lo que Dios quiere decir es esto, como si fuera un Dios retardado que no sabe hablar, habla cosas por el momento, un tic que tenga psicológicamente, que habla cosas y nosotros somos los que tenemos que arreglar lo que Dios dijo. Eso es la religión hebrea. Arreglaron lo que Dios dijo para acomodarlo a su entender. Eso es todo. Es entendible, pero nosotros que tenemos cerebros tenemos que realizar que es un arreglo, es una religión arreglada. Conformando a su creencia, a su entender lo que Dios dijo. Pero Dios dijo, mira, Dios dijo bien claro las cosas. Right? Él no introdujo el Shabbat en el monte. Y el Shabbat no era, recuerde, lo que dijo al pueblo de Israel no fue, ustedes van a Shabbat, esto es el Shabbat. ¿Qué dijo él? Él dijo, sacar Shabbat, Yom. ¿Y qué quiere decir eso? Recordar, acuérdate del Shabbat. ¿Qué es eso? Era Génesis 2 y 3. Ese es el Shabbat que tienen que recordar. Y el sábado judío, el sábado es un acordatorio de Génesis 2. Pero ¿quién te enseña eso? No te están enseñando eso. Porque no le conviene enseñarte eso. Pero es precisamente lo que dice la palabra de Dios. Y en ese texto también, o sea, la de Shabbat, que dice Shabbat 2 veces, es un parte integral de la enseñanza de Shabbat. Completamente perdido a la humanidad, secretamente, escondido en el hebreo. Pero como nadie va y busca el hebreo y nota que dice Shabbat 2 veces. Y los que lo saben, los hebreos, no te van a decir, hablar de 2 Shabbat. Ese es el problema. Alright, y ese es el problema con cualquier persona que quiere ir a lo hebreo, o tener esta fantasía de que son hebreos o israelíes, tienen que volver a lo hebreo y están estudiando, esa es la comedia más grande, que están estudiando de los hebreos, de los judíos. Y ellos son los primeros que cambiaron las cosas. Ese es el problema. Anyway, pero eso es para otra enseñanza otro día. Sépase que Pablo habló aquí tremendamente. Y nosotros tenemos que entender, atiende ahora ateo, porque ahí ahora te voy a pegar algo aquí, que la letra mata. Y es precisamente donde se enfoca los
Y esas letras tienen que seguir para adelante. Como los 10 mandamientos fue dado al pueblo judío, pero era letra, de todos modos. Era letra. Y ya vemos como Pablo habla aquí, inspirado por Dios, de la letra. Y siempre le estoy tirando esto porque ustedes tienen que entender que no importa los cambios, no importa cualquier cosa que fue añadido o cosas que fue quitada, porque también hay cosas, libros que no fueron incluidos en el primer canon de la Biblia. ¿Por qué no? Porque sencillamente la palabra de Dios es como Dios lo quiso para ese tiempo y hasta ahora para nosotros todavía. Y dicho sea de paso, puede ser hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, como está ahora, el canon como está en la Biblia evangélica. Punto. Y no voy a hablar de la Biblia, del canon de la Iglesia Romana Católica, pero un día, yo no sé si tengo el tiempo, si un día voy a revisar y analizar las cosas, quizás salgo con la conclusión que lo que tienen es para el católico, para hoy día. Porque de todo modo la persona individual tiene que buscar la verdad de Dios, punto. Y no importa la iglesia donde se encuentra hoy día. Lo que sucede es que cuando ahora recibe la voz de Dios, ven, búscame, vamos a estar juntos, que responde, que se mueva a la dirección de la verdad y de Dios. En cualquier religión, ¿sabes? Adventista, católico, testigo de Jehová, bautista, pentecostal, lo que sea, no importa. Busque, ateo, busque de verdad y encuentra el Dios de la Biblia. Eso es lo que tienen que ser todos. No importa el asunto de la letra que cambiaron, que no, Dios puede hacer que sea la palabra de Dios como está hoy día, punto. Yo no tengo duda, porque yo también puedo hacer que las cosas, conociendo que van a cambiar, decir algo ahora y conociendo que van a cambiar así allá. Ese es el juego de ajedrez. This is a chess game. También el juego de ajedrez, haciendo movimientos y pensando qué va a ser el próximo y el otro y el otro y el otro hasta llegar a la meta. Dios que no puede hacer eso. Vamos a establecer otra religión porque cambiaron la Biblia y entonces ya no se puede confiar en la Biblia. Decepción, fuera de punto. Dios está en control de todas las cosas. Dios tiene poder para mantener su verdad en su palabra. Y número 3, la palabra es viva, es espíritu, no es la letra mata. Todo iglesia, toda religión que pone duda la palabra de Dios es decepción. Y eso incluye las personas que ponen énfasis en la letra. Son decepcionados también. No solamente ellos pueden tener la Biblia. Nosotros defendemos la Biblia como está escrita. Como está escrita. Mira cómo dice la Biblia, escrita. Está escrito ahí. Y el mismo Dios, Cristo dijo, no, escrito está. Pero ¿por qué Jesús estaba diciendo tanto escrito está?
También porque el diablo estaban usando, escrito está también, que la Biblia dice, sí. Entonces, ¿cuál es el problema? El diablo no estaba diciendo lo que la Biblia dice, sí, pero no el espíritu. Y ese era el punto. Y estaba hablando en la palabra de Dios, a la palabra viva, fíjate. Aún la viva palabra de Dios, Cristo, estaba confrontando con la palabra estática. Y había confrontación, seguro. Había desafío, seguro. Se llamó tentación, pero en realidad era un desafío de la palabra escrita contra la palabra viva. Eso era el punto allí. Ahí están cogiendo nota, pastor, ahí para predicarlo el domingo que viene. Pero aquí llegó el fin de mi enseñanza. Ya contundentemente, mira, Dios no tiene falta de conocimiento, no tiene Alzheimer para olvidarse de llamar el Shabbat durante el periodo antes de Israel salir de Egipto. Y entonces Dios es todopoderoso, no tiene problema en mantener que su palabra diga lo que Él quiere, que esa Biblia diga lo que diga hoy día, es lo que Dios quiso que sea. Dios no va a estar engañando a todo el mundo. Es ridículo como piensan la gente, solo para defender una idea. Vamos a tumbar la Biblia para que esta idea tenga más poder. Eso es lo que están haciendo. Usted está siendo decepcionado. That's it. Punto y claro. Right? Dios tiene poder para mantener que su palabra espíritu viva se mantenga. Ahora, esa letra, si tú pones tanta énfasis en la letra y solo tiene eso y no al espíritu, pues entonces tú estás muerto de todo modo. Y por eso sigues las ideas muertas y las filosofías muertas que se desarrollan, las filosofías religiosas que se mantienen sobre la letra o en contra o para poner como ellos son las respuestas a las cosas muertas. La letra mata. Ok, tenga eso en cuenta. Pero la palabra de Dios es vida y eficaz. Nunca ha sido cambiado por el hombre. El hombre no lo puede cambiar ni modificar. Gloria a Dios. Y los cambios que hayan sido en la palabra, en la Biblia, no afecta el poder y la autoridad de la palabra viva. Eso no lo toca a nadie. Tú puedes eliminar todas las Biblias. La palabra de Dios sigue. Porque la palabra de Dios no es la letra que mata. Es espíritu y es vida. Y eso es la verdad. ¿Sí? No hay decepción allí. No puede haber. Solo si tú pones mucho énfasis en la letra que mata. Y entonces responden a esos decepciones basadas sobre los problemas de esta palabra, este escrito, esta historia o la preexistencia de historias que aparecen en la Biblia. I mean, Adán tuvo que decir a sus hijos que sucedió, no había Biblia y esa historia se hubieran seguido. Hello, I mean, ¿dónde están la gente pensando? No sé, no están pensando con esto, otra parte, pero no con esta. Y con esa risita que debes de tener ahora, debes de ahora ponerte serio y busca de Dios seriamente, en espíritu, en verdad, como dijo Cristo. No por la letra, no importa la letra, lo que importa es el espíritu y la vida. Y el espíritu está vivo dentro de ti. Busca eso. Y Dios te va a dirigir. Yo busqué de Dios a los 8 años de edad.
Yo estaba en una iglesia, pero aunque estuve en esa iglesia, yo miraba, bueno, Dios. Y si tú eres Dios, tú tienes que enseñarme, porque dependiendo sobre hombres para enseñar, y ellos si están equivocados. 8 años de edad. Eso es lo que yo hice. Y yo pensaba así. Yo no sé dónde están la cabeza de muchos de ustedes. Me perdonen. Yo estoy crítico de ustedes. Porque si este muchacho a los 8 años yo pude razonar. ¿Qué pasó contigo? ¿Y por qué tú todavía aguantas? Deja eso ya. ¿Ok? Deja eso ya. ¿Ok? Ya tú estás, ya sembraste raíces y cosas. ¿Sabes? Dios es poderoso, mío. Si tú amas a Dios de verdad, métese de lleno, no en tu iglesia, a Dios. ¿Okay? Ya diste su iglesia 5, 10, 20, 50, 60 años. Ok, ya mío. Ahora vamos a Dios, con Dios. Tú y yo, baby. Tú y yo. Vamos. Ya, mijo. Ya deja la bicicleta, vamos, este es el carro. Ok, ya es tiempo de madurarse. Métese con Dios. ¿Qué hay de malo? Lo que temes es que Dios empiece a enderezar lo torcido en tu vida. Yo doy gracias a Dios, a los 8 años yo me dejé enderezar ahí. Estaba bien flujito, bien suavecito, pero todavía me dolió. Sí, los años que tú tienes ya. Ay. Pero si amas a Dios, el amor cubre multitudes de pecados. Amén. Hasta septiembre, Dios le bendiga, tenga un verano feliz y busque de Dios en todo el verano y nos veremos septiembre. Mira a los demás videos en mi serie, váyase ya en la historia hacia atrás, que son las cosas más recientes de este índole usted va a encontrar. Después le sugiero serie en Los Santos. Haga también la identificación de la iglesia a la religión verdadera. Haga eso después de esta. Y entonces vaya al serie de Santos. Sería mi recomendación para que ustedes tengan para septiembre esté calentito. Alrighty, boys and girls, hasta ahora ha sido un placer y hasta septiembre. Dios le bendiga, Dios le guarda. Amen.